Saludos cordiales a quien nos escucha. Mi nombre es María Emilia Cagua López. Me encuentro estudiando en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Sucre. Soy de la carrera de Educación Básica, primer semestre. Hoy le vamos a tratar sobre los conceptos de la estructura social. Se refiere a la organización y configuración de una sociedad de términos de jerarquía, roles, instituciones y relaciones entre grupos e individuos. La importancia de la clase social como elementos se suelen confundir como importancias como agencia social. Es importante mencionar que tengan otros elementos como la vida común o un discurso político. Según la UNIR, Universidad Internet en 2023, la estructura social se compone de individuos, grupos sociales, roles sociales, normas y costumbres e instituciones. Vamos a hablarles un poco sobre lo que es los individuos. Son las personas que conforman la sociedad y cada uno tiene una propia personalidad y comportamiento. Los grupos sociales son un conjunto de personas unidas por objetivos comunes. Los roles sociales son los papeles que desempeña una persona y los grupos en la sociedad influenciando la jerarquía y la posición social. Las normas y costumbres son las reglas y tradiciones que se guían en comportamientos de una sociedad y puedan variar según la cultura. Tenemos por último las instituciones. Son entidades que crean y cambian las normas sociales como familias, partidos políticos y gobierno, influenciando la vida diaria de las personas. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Caterine Francisca Gracia Cagua. Bueno, en este momento yo les voy a hablar sobre lo que es un tema de la estratificación social. ¿Qué quiere decir estratificación social? Bueno, este es un grupo de sociedad que en extractos sociales son reconocidos de acuerdo a diferentes criterios, lo podemos decir así, y de categorización también se le llama. Se le tiene en cuenta la conformación de grupos de acuerdo a criterios establecidos que ellos tienen. Esto puede ser sus ingresos, su riqueza, su poder, sus estatus sociales, económico o político. Todo esto abarca lo que es la estratificación social. Bueno, podemos decir que la estratificación social también tiene sus altos y bajos. Bueno, podemos decir que la estratificación social, esto requiere a referirse a disposiciones de cualquier grupo o sociedad en una jerarquía. ¿Qué jerarquía? Bueno, esto es dependiendo la categoría de las clases sociales que hay, porque hay clase alta, clase media y clase baja. Bueno, aquí podemos señalar en esto que podemos decir que esta es una de ellas de las clases altas. Todas estas. Todo lo que conlleva esto es de la clase alta. Bueno, aquí entran y son desiguales a la clase media y a la clase baja. Podemos decir que la clase alta son las que conllevan, que tienen ocupación, ingresos, riquezas, estatus social, poder social, económico y político. Bueno, podemos decir que cada una de ellas cumple sus roles determinados a las personas de la clase alta. Aquí tenemos todo lo que se trata sobre la estratificación social. ¿Qué podemos decir de ella? Como le dijimos anteriormente, se trata de lo que tienen ocupación. Podemos decirlo como en la antigüedad. Se le podría decir burguesía a las personas que eran de la Edad Media. Era un grupo constituido por personas de la clase alta,
tenían ocupaciones, eran personas como políticas, de guerras, podremos decirle así, perdón. Entonces, aquí entraban todo ello, aunque tenían sus estatus, pero tenían su ocupación, como aquí en la actualidad también la tienen. Los ingresos que ellos daban. Todas las personas tenían su ingreso, pero mayoritariamente las tenían las personas de la alta sociedad, llevándose la mayor parte, como una escalinata o podemos decir una escalera, que a medida de que va pasando el tiempo, esa persona se va beneficiando mucho de los ingresos de las personas de bajos recursos. Entonces, le van quitando sus propiedades, sus tierras, qué sé yo, y entonces todo eso para ellos era un ingreso. La riqueza que tienen y tuvo, o sea, las personas de la Edad Media, siglos pasados, personas de un estatus alto. Y ahora en la actualidad también la hay. Hay personas que tienen casas, carros, terrenos. Todo eso son riquezas para ellos. Y lo son actualmente. El estatus. El estatus que esa persona puede tener puede ser de presidente, vicepresidente. Entonces, los superiores a ellos somos nosotros. Somos nosotros. Porque nosotros dependemos en ocasiones de lo que se dicte el presidente, de lo que se ordene. Entonces, podemos decirlo así. Esto es un estatus. ¿Qué es económico? A medida de que va pasando el tiempo, esas personas de estatus alto, todo su dinero lo van ahorrando, lo van a medida que pasa el tiempo, todo eso va consumiendo más, entonces los ingresos van subiendo, y ellos tienen cómo satisfacer sus necesidades, los que ellos desean. El poder que le da a ellos es de manejar a las demás personas. Entonces, el poder te da el derecho de coger y decir, esto se necesita hacer, esto se va a hacer, entonces las personas tienen que acatar las órdenes, porque esa persona tiene ese poder para hacerlo. Ya anteriormente se daba eso, de que habían personas que no tenían derechos, no tenían derecho a un estudio, no tenían derecho a ser considerados parte de la sociedad. Entonces, actualmente y anteriormente se daba esto, que muchas personas con el poder que tenían podían ejercer, hacer y destruir. Lo político. Tanto antes como ahora podemos ver los políticos que se pelean unos a otros por querer mandar en un país para poder, dicen ellos, resolver los problemas que tiene cada país. Entonces no, de la noche a la mañana no se va a resolver nada de lo que podemos estar pasando nosotros o muchos países, las necesidades que hoy en día hay y carecen. Listo, esto sobre lo que se habla lo de la estratificación social. Aquí tenemos lo que es la estratificación social, la desigualdad y la diferencia. Como se lo venía explicando, que la estratificación social es la división entre la sociedad en diferentes niveles basados en riqueza, poder, educación, economía, y en ellos podemos fijarnos aquí cómo está la clase alta en una pirámide. Está la clase alta, la clase media y la clase baja. Listo. En la clase alta son las personas que ejercen mucho poder. Son de un estatus bien alto. Tienen muchas riquezas. Tienen muchos derechos.
En ellos vienen lo que es la clase media. La clase media sí abarca un poco de lo que es la clase alta, pero no tanto. Podemos decir que ellos también ejercen un poquito de sus derechos igualitarios, pero no tanto. Aquí vamos a hablar sobre lo que es la clase baja. En la clase baja podemos encontrar sin número de cosas que anteriormente en siglos pasados se dio y en la actualidad se vive. En ello se abarca lo que es, solamente tenemos derecho a una buena educación, a la alimentación, a un buen hogar, pero más de eso no podemos nosotros exigir o decir que se nos den. Hagamos una comparación. Podemos decir que cuando nosotros vamos a un centro médico, centro de salud, nosotros podemos ir con la estabilidad de que se nos va a dar medicamento, solamente como para unas dolencias, calmarlos. Ya. Si llegásemos a tener una enfermedad crónica o necesitamos un trasplante de algún órgano, lamentablemente no se nos va a dar rápido, en sí no se nos va a dar ya, en ese instante. ¿Por qué? Porque nosotros somos de una clase baja, de un estatus bien bajo, o sea, se le puede decir pobre. Claro, si nosotros fuéramos de la clase media y la clase alta, sí se nos da ese privilegio. ¿Por qué? Porque tenemos ingresos, tenemos dinero. ¿De dónde y cómo sacarlo? Para que así se nos facilite a nosotros dicha cosa que necesitamos. Entonces, si no lo tenemos, lamentablemente no, nos moriremos, nos vamos a morir. Por falta de un corazón, de los riñones, muchas personas lamentablemente no tenemos dinero para quimioterapias o alguna operación de alguna columna, qué sé yo. Muchas personas mueren de leucemia hoy en día, niños, pero en otros países hay la comodidad para poder que esas personas vivan un poco más. Pero no se puede dar eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos de bajos recursos. Nosotros no estamos en ese listado de la clase alta, de que nosotros podemos tener esa estabilidad económica estable. Se le podría decir así, estable. Aquí está la desigualdad social, dice, son las diferencias injustas en recursos y oportunidades entre estos grupos, aunque la estratificación puede ser una causa importante de desigualdad. ¿Qué quiere decir desigualdad? Que no somos iguales y parejos a las demás personas que lo tienen. Somos desiguales. Eso es injusto. No somos igualitarios. Igualitarios a la sociedad significa de que todos tenemos ese derecho, todos ejercemos, todos nos dan por igual. Pero no, lamentablemente no es así. Entonces nosotros somos desiguales. Desigualdad hay hoy en día, anteriormente, y bueno, no se sabe si en algún determinado tiempo parará esto. Nosotros vivimos el día a día de cómo es la injusticia. Bueno, también puede seguir de formas de discriminación. Vemos aquí, digámosles un rector que no deja cruzar, pasar a niños que quieren superarse, a niños que quieren cambiar el mundo, ser ellos. ¿Por qué? Porque tanta crueldad que hay en el mundo, que discriminan a las personas, no les ayudan a progresar. ¿En qué sentido? Ellos tienen todo el derecho. ¿Por qué? Porque tienen su economía muy alta, son beneficiarios en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Entonces, ellos tienen derecho a una buena educación, a una buena salud, no se les prohíbe nada.
En cambio, a las personas que somos de bajos recursos se nos prohíbe muchas limitaciones. Podemos decir que hoy en día la educación se nos da para todo, pero anteriormente habían personas que no podían estudiar, solamente tenían que dedicarse a trabajar. A ellos no se les reconocía sus horas laborables. Eran niños que pasaban muchas dificultades de hambre, de hogares, no se alimentaban bien. Y eso son consecuencias que han arrastrado desde antes hasta la actualidad, porque podemos decirlo, lo puedo decir así, mis padres no fueron unas personas estudiadas, no tuvieron su economía bien porque no la habían. Ellos eran y somos, bueno, me incluyo, porque somos de la clase social baja. En ese tiempo mis padres no tenían el privilegio de ir a una escuela, de tener un centro de salud que les dieran todo lo necesario, de reconocerles su trabajo laboral. Ellos trabajaban por días, hasta la noche. Entonces, todo eso se fue arrastrando. Y muchas personas hoy, en esta actualidad, en el siglo XX, 2020, podemos decirlo así, hay personas que son ya adultas y se les brinda la oportunidad para estudiar. Así tengan sus 20, 30, 40 años. Se nos da ese privilegio de que nosotros podamos cumplir con nuestro anhelo de formarnos en una buena educación, de terminar y decir, a pesar de los años que ha pasado, logré culminar mis estudios. Con esto le quiero decir que se vive cada día esto. Muchas personas no tenemos los beneficios que otros tienen. Aquí entramos a lo que es las diferencias. Las diferencias sobre la estructura social y la desigualdad social. La estructura social se refiere a la división de la sociedad en diferentes estratos o capas. ¿Qué se puede decir sobre la riqueza, el poder, la buena educación que conlleva y tienen ellos? La facilidad de obtener muchos beneficios a su favor. Eso se ha dado antes y se da hoy en la actualidad. Aquí está la pirámide donde se clasifican las personas que tienen poder. Podemos observar. Y las personas que no poseen eso. La clase alta y la clase baja. ¿Qué es la desigualdad social? Son los derechos que no se le dan de igualdad a las personas. Por igual. No se le da. La desigualdad social es eso. Si una persona tiene un estatus alto, tiene los beneficios de cómo estudiar, de cómo obtener un título y lo obtuvo, bien por esas personas porque lo obtuvieron. En cambio, las personas, lo podemos decir en un ejemplo, las personas que antes no tuvieron ese privilegio de pasar por una institución. ¿Por qué? Porque el gobierno o las personas que tenían dinero los retenían en trabajo, esclavizándolos, haciendo jornadas más laborables, no se le pagaba adecuadamente sus horas de trabajo. Entonces, hay una desigualdad bastante, es injusta, porque si fuéramos igualitarios, todos por igual, no existiría lo que era la desigualdad social. Pero si la hay, se vivía anteriormente y se vive en la actualidad.
Podemos decir que esta persona va a su trabajo. Puede ser un abogado, puede ser un licenciado, un doctor. Aquí se le cedió lo que es sus derechos. Él reconoce cuáles fueron y son sus derechos. Pero la clase baja, no podemos decir eso. Muchas personas no tenemos ese recurso para un estudio, para una buena alimentación. Entonces esta persona no conoció cuáles eran sus derechos de tener una buena educación. Entonces a él no se le va a pagar lo que a esta persona se le paga. Hoy en día muchos trabajos te pagan lo que quieren, no acorde como está establecido la ley. Muchas personas no conocen lo que es la ley. Supieran, ejercieran sus derechos de trabajo. Pero como lo puedo decir, muchas personas necesitamos trabajo y de ver por un trabajo las consecuencias son muy altas. Entras a una determinada hora, te dicen tal hora sales, pero no es así. Sales del trabajo a la hora que ellos dicen, no a la hora que te pusieron. Te dicen que te van a pagar tanto, pero no es la realidad, te pagan menos. Te dicen solamente quiero que venga para que me haga este oficio. Pero cuando ya entras al trabajo, el oficio se hace mucho. Se hace más extenso, muchas cosas, mucho trabajo que tienes que hacer. Entonces no se va a hacer reconocido el trabajo laboral que esa persona que no pasó, no tuvo sus derechos y no lo ejerció y no los conoció, le van a hacer, o sea, son menospreciados, lo podemos decir así. Entonces la desigualdad social se dio mucho antes de la alta sociedad, la clase alta. Recuerdo que en muchos videos que, bueno, cuando uno les enseñaba en las escuelas de cómo los padres, trabajaban para darnos de comer, es duro. Ellos pasaban sol, lluvia, bajo agua. ¿Para qué? Para darnos de comer, para sustentarnos, darnos un techo. Pero ellos no tuvieron sus derechos ahí. Fueron injustos. Ellos no les dieron la oportunidad de obtener una buena calidad de vida. Y así lo podemos decir si nosotros vamos a un centro de salud. Sí, se nos da lo que necesitamos, podremos decir en medicinas, pero lleguemos a una cosa mayor. Entramos en el sentido de que se nos vaya a querer necesitar nosotros un órgano. Puede ser el corazón, puede ser los riñones. Muchas personas, desgraciadamente, han muerto. ¿Por qué? Porque han necesitado un órgano para poder seguir viviendo. Pero lamentablemente no lo obtuvieron. Pero claro, si viene una persona de la clase alta, con poder, riqueza, esa persona la puede obtener, le pueden facilitar su requerimiento, su necesidad ya. Pero no todos tenemos ese privilegio. Hay personas que mueren de cáncer porque no tienen el dinero requerido. Hay personas tan jóvenes que sufren de leucemia. Hay personas tan jóvenes, niños que nacen a veces con muchos problemas. Entonces, si tú no tienes la comodidad de hacer eso rápido, en segundos o horas o días te puedes morir, porque no lo tienes. Somos de bajo recurso.
A nosotros no se nos da el privilegio que muchas personas tienen, que es de la clase alta. Nosotros somos de la clase baja. Se nos discrimina mucho eso en muchos países. Hay niños que los ponen a trabajar, no los educan, pasan hambre. En las calles tienen muchas dificultades de que los violan, los ponen a trabajar sin su alimento diario, duermen en las calles. Entonces, el país o un presidente, un gobierno no ve eso. Ellos lo que ven es por el bienestar de ellos. Una vez que ellos ya están ahí, se olvidan de las personas. Con esto podemos decir de que hay muchas diferencias y desigualdades hoy en día. Bueno, muchas gracias. Yo le doy por haberme prestado atención en este tema sobre lo que era la estratificación social. Muchas gracias. Buenos días, queridos compañeros y licenciada. Mi nombre es Roger Napa y yo vengo a hablarles sobre el tema de los y definiciones de la sociología. En 2021, los inicios de la sociología pueden señalarse hacia el siglo XIX, a partir de los cambios sociales, políticos, económicos y científicos, producidos al calor de la modernidad y las consecuencias de las revoluciones. ¿Qué es la sociología? Esta disciplina es la que analiza el cruce entre la biografía e historia, que se encarga de analizar lo que ocurre o ha ocurrido en la sociedad. Teniendo en cuenta a Editorial ETC 2020, la sociología es la ciencia que estudia cómo funcionan las sociedades humanas, considerando como su historia y cultura. Está utilizando métodos científicos de diferentes disciplinas para entender fenómenos sociales, empleando tanto técnicas cualitativas, etc. La sociología es relacionada con la antropología. ¿Por qué están relacionadas ambas? Porque ambas estudian las relaciones culturales del mismo grupo social de los seres humanos. Muchas gracias y le doy paso a mi compañera Carla Ortiz, que le va a dar otro tema, hablar sobre el mismo tema y es muy interesante, así que pongan atención y muchas gracias. Mi nombre es Carla Ortiz. Yo le voy a hablar un poco sobre la sociología. La sociología estudia cómo cambia o se mantiene la vida social en las sociedades humanas, utilizando métodos científicos en áreas sociales. Es una disciplina amplia y transdisciplinaria, relacionadas con la antropología y ciencias económicas. La sociología es la ciencia que estudia cómo funcionan las sociedades humanas, considerando sus historias y cultura. Utiliza métodos científicos de diferentes disciplinas para entender fenómenos sociales, empleando tanto técnicas cuantitativas y como cuantitativas. La sociología estudia cómo cambia o se mantiene la vida social en las sociedades humanas, utilizando métodos científicos con áreas sociales. Es una disciplina amplia y transdisciplinaria, relacionada con la antropología y las ciencias económicas. Busca tanto como comprender los fenómenos sociales y mediante las teorías como mejorar la sociedad que practica. Este es el tema que yo le hablé y espero que le haya gustado nuestra exposición y muchas gracias.